Seguimos predicando el Evangelio de Marcos. Ya estamos en la parte final del Evangelio, estamos en el capítulo 12. Hoy vamos a ver los versículos 35 al 37. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Es palabra de Dios. Mis hermanos, continuamos en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Seguimos en el mismo día martes. Hace varias semanas atrás estuvimos en el día lunes, cuando el Señor echó fuera del templo a los mercaderes. Pasamos al día martes, donde vimos una tras otras confrontaciones del Señor con los líderes religiosos de Israel. Todos venían a Él con preguntas capciosas, difíciles, malintencionadas, con el único motivo de tratar de atraparlo en sus propias palabras. Pero como vimos, cada uno de ellos cayó en su propia trampa. De hecho, en el versículo 34 del pasaje que vimos la semana pasada, en Marcos 12, dice que ya ninguno osaba preguntarle. Se terminaron las preguntas, porque era más que evidente para todos ellos que no podían con Jesús, aunque lo intentaron. Pero a partir del versículo 35, el Señor decide cambiar las reglas del juego drásticamente. Y ahora es Él el que pregunta. Es Él el que hace una pregunta, tomando la iniciativa y confrontando a sus adversarios. Y esto es interesante. Los líderes religiosos de Israel vinieron a Él pregunta tras pregunta tras pregunta, pero Jesús hizo una sola pregunta y terminó de una vez para siempre con todos los cuestionamientos. Se terminaron las preguntas por la pregunta de Jesús en el versículo 37. Y hay al menos 3 puntos o 3 cosas que son importantes en lo que es el contexto o el trasfondo de la pregunta que hace Jesús en el versículo 37. Y son de importancia porque sirven para ver claramente cuál es el dilema que Jesús está planteando en esa pregunta, ¿no? ¿De quién es hijo el Cristo? Así que antes de considerar la pregunta de Jesús, permítanme ustedes tomarme unos breves minutos para ver el trasfondo, para ver el contexto. En primer lugar, la mayoría del pueblo de Israel, o casi todos, incluidos los escribas y fariseos, aceptaban el hecho de que el Mesías habría de ser un descendiente de David. No había dudas en eso. Miren otra vez el versículo 35. Enseñando a Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Los judíos aceptaban que el Mesías sería un descendiente de David. En segundo lugar, los escribas también aceptaban que el salmo citado por Jesús, que es el Salmo 110, había sido escrito por David. David es el autor de ese salmo. Y que era, sin lugar a dudas, un anuncio profético acerca del Mesías que habría de venir. Versículo 36. Por el mismo David dijo por el Espíritu: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está citando aquí el Salmo 110, que el hermano Felipe leyó hace unos minutos atrás. El versículo 1 del Salmo 110 cita a Jesús. Y este salmo fue escrito unos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Es citado 27 veces. Dice un autor respecto a este salmo: es una de las promesas proféticas más claras, más evidentes, más llanas y más precisas acerca del Señor Jesucristo. Y todos los judíos
aceptaban en el tiempo de Jesús que ese salmo había sido escrito por David y que hablaba proféticamente acerca del Mesías. En tercer lugar, los judíos aceptaban de manera incuestionable, indiscutible, el hecho de que existe un solo Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdan en el pasaje que vimos la semana pasada, que estudiamos la semana pasada, cuando el escriba le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús cita el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta era una verdad fundamental del judaísmo y es hoy una verdad fundamental del cristianismo. Existe un solo Dios vivo y verdadero que se revela a través de su creación y se revela a través de su palabra. Así que los judíos aceptaban universalmente que el Mesías iba a ser un descendiente de David, que el Salmo 110 fue escrito por David y era un anuncio profético acerca del Mesías y que existe un solo Dios. Esas tres cosas. Bueno, con ese trasfondo en mente, ahora nosotros podemos entender más claramente el dilema que Jesús está planteando aquí a los escribas y fariseos a la luz del Salmo 110. Así que vayamos por un momento al Salmo 110. Recuerden, David es el autor de este salmo y Jesús nos cita aquí el versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 1, que Felipe leyó, el versículo 1 del Salmo 110. Ahora, en nuestras Biblias en español, ustedes notarán fácilmente, si abren sus Biblias, que la palabra Señor aquí en este primer versículo aparece 2 veces, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, pero en el idioma original en el que fue escrito el texto, que es el hebreo, son 2 palabras completamente distintas. Señor y Señor son 2 palabras completamente distintas. La primera de ellas es la traducción del nombre propio de Dios. El nombre de Dios, que algunas traducciones lo presentan como Yahvé o como Jehová. Es el nombre de Dios que es impronunciable. Es el conocido como el tetragrámaton. Es imposible de pronunciar porque son todas consonantes sin vocales. Y la segunda palabra, Señor, que aparece en el Salmo 110 es la palabra Adonai. Son 2 palabras diferentes. Es decir, el Salmo comenzaría así: dijo Yahvé o Jehová a mi Adonai. Y esta palabra Adonai puede ser traducida como amo, como dueño, como soberano, como Señor. Y señala a uno que tiene autoridad, que tiene control sobre otro. De manera que lo que David está escribiendo al comienzo del Salmo 110 es una conversación celestial privada que se le ha revelado a él a través del Espíritu entre Jehová o Yahvé y ese personaje al cual todos los judíos identifican correctamente como el Mesías, pero a quien David llama mi Adonai. De ahí la pregunta de Jesús en el versículo 37. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Si el Mesías es un descendiente de David, ¿cómo es posible que David se refiera a ese Mesías llamándolo su dueño, su amo, su soberano, su Señor? No olviden un detalle importante, mis hermanos: David era el rey de Israel. Y él sabía perfectamente que entre él y Dios no había ninguna persona en todo el mundo de mayor rango. Por encima de David solo estaba Dios y nadie más. ¿Cómo es posible entonces que David le llame al Mesías, uno de sus descendientes, mi Adonai? David sabía que en todo el universo existía un solo Adonai, que gobierna el universo entero, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo es posible entonces, mis hermanos, que el mismo David se dirija al Mesías, su descendiente, llamándole Señor?
David está escuchando aquí una conversación en la cual Yahvé o Jehová, el Dios de Israel, le está diciendo al Mesías, al Señor de David: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, ¿se equivocó David al escribir el Salmo? Al llamarle Señor al Mesías. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El mismo Señor Jesús dice en el versículo 36 que David escribió lo que escribió por el Espíritu Santo. Es decir, David fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, los escribas y los fariseos leían este salmo, pero no podían entender el problema que ese salmo representaba para su teología. No lo entendían, porque si el Mesías era un descendiente de David, eso quiere decir entonces que el Mesías sería un ser humano, si es descendiente de David. Sin embargo, no podía ser un ser humano común y corriente, porque David lo está llamando aquí su Adonai. Ellos no lo entendían. David está reconociendo aquí que el Mesías es una persona divina, distinta del Padre, por eso lo llama Adonai, a quien el Padre mismo está colocando en una posición de autoridad y de poder. Pero este honor que David supuestamente le otorga al Mesías, llamándolo aquí en el Salmo mi Adonai, no es casual. Recordemos que es un salmo inspirado por Dios. Y Dios mismo ya le había conferido ese honor en el versículo 1, cuando le dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, la diestra de un monarca es un lugar de honor y de exaltación. Dios le está confiriendo a ese Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para descansar, ni de un asiento para esperar. No es que Jesús le dijo: ven aquí, siéntate aquí a mi lado y tú descansa, relájate hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, mis hermanos, no se trata de un asiento para descansar, se trata de un trono a través del cual el Mesías habría de reinar junto con Dios en el gobierno de todo el universo creado. Y aunque Dios el Hijo ya disfrutaba de esa posición desde toda la eternidad, porque por eso es Dios el Hijo, aquí se le está confiriendo ese honor en su calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llevó a cabo una obra perfecta para la redención de su pueblo. Fue en ese sentido que Jesús le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y es en ese mismo sentido de honor y de autoridad que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, ya Dios hizo eso. Eso es lo que está diciendo el Salmo 110 que Jesús citó. Dios ya hizo eso. Dios ya decretó eso, independientemente de lo que los hombres de este mundo piensen o de lo que los hombres de este mundo hagan y quieran hacer. Cristo es el Señor, Él es el Rey soberano que ha sido investido de todo poder y de toda autoridad en el universo. Él es. Un autor escribió lo siguiente: el Dios vivo y verdadero, sentado en su trono de autoridad infinita, a ese Jesús, a quien los hombres rechazaron en la cruz del Calvario, a Jesús se le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Por consiguiente, no es la tarea de los predicadores rogarles a las personas que hagan de Jesús su Señor.
como si su reino estuviese en veremos. No, predicar el Evangelio es proclamar que por un decreto irreversible Dios ha colocado a Jesús en pleno gobierno sobre el mundo. Un solo voto divino sobrepasó todos los votos contrarios de los judíos y de los gentiles. Es deber del predicador hacerte consciente a ti de que tú existes bajo el gobierno de Jesús, a quien Dios ha colocado sobre el trono. Mi amigo, oponerse, como el mundo se opone constantemente a ese rey, no pone en absoluto en riesgo su reino. Dios ya decretó eso. Pero sí, amigo, es mi deber hacerte saber que oponerte a ese rey pone en peligro tu bienestar hoy, aquí y ahora, y pone en peligro tu destino eterno. Porque ese decreto que vemos en el versículo 1 del Salmo 110, emitido por Dios, contempla, entre otras cosas, que todos los enemigos de Cristo serán puestos como estrado de sus pies. Mi amigo, Cristo es el rey y seguirá siendo rey por los siglos de los siglos. Y eso se desprende de pura lógica de lo que dice el versículo 1, que dice que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa eso, mi amigo? Bueno, que ninguno de ellos podrá destronarlo, jamás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, inventen lo que inventen, cuando todos sus enemigos ya no existan más, cuando todos sus enemigos se hayan desvanecido como polvo, Cristo seguirá siendo rey. Muchas personas, cuando hablan de Jesús, lo ven como ese niñito recién nacido, indefenso, acostado en una cuna de madera dentro de un pesebre maloliente. Es más, muchos ponen el pesebre para la Navidad. U otros, si tú has ido a una iglesia católica, la imagen que tiene de Jesús es de ese hombre colgado en una cruz, desfigurado, masacrado, sangrando, humillado, sufriendo, despreciado, con la cabeza gacha. Pero eso es un error, mis hermanos, eso es un error, es una barbaridad. Esa no es la visión que nosotros debemos tener actualmente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es aquel que tiene al mundo y todo el universo en sus manos. Esa es la imagen que tú debes tener de Cristo, mi hermano. El Mesías victorioso. No un tipo de falleciendo en una cruz, porque Él no está más en la cruz. Él es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si tú quieres pensar en Cristo, mi hermano, imagínate de esa manera, porque esa es la perspectiva que nosotros hoy debemos tener de Cristo. ¿Quieren una prueba? Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando dice la Biblia que estaban apedreando a Esteban para matarlo, dice la Biblia que él tuvo una visión y ¿sabe lo que vio? Vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el lugar. Y esa realidad presente de Cristo, ese lugar que ocupa de soberanía, de autoridad, debe producir en nosotros gozo y admiración. Gozo y admiración, un gozo y una admiración que nos lleve a adorarle reverentemente y a someternos gozosos a su autoridad. Mis hermanos, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? Que cuando el apóstol Juan se le apareció el Señor Jesucristo en la isla de Patmos, cayó al piso como muerto al contemplar su gloria y su majestad.
Pero esa realidad también debe producir en nosotros confianza. Confianza y consuelo. Mis hermanos, nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos enfrentar la vida y toda la vicisitud de que este mundo caído nos produce con la confianza de estar del lado del vencedor, de aquel que venció en la cruz. Y es cierto, es verdad, que parece a simple vista que no todo está sujeto a Él. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El reino de Cristo en esta etapa del plan de Dios es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, de aquellos que se han sometido voluntariamente a su autoridad. El Señor, en su misericordia, hoy, hermanos, sigue soportando en su paciencia a los pecadores, esperando que otros también vengan a ser salvos, pero eso no atenta en absoluto contra el reinado actual de Cristo a la diestra de Dios. Él es Rey, y el Rey soberano de todo el universo. Pero el Salmo 110 plantea otro dilema, que también los escribas pasaron por alto y no podían entender. Versículo 4 del Salmo 110, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esa conversación privada que David está escuchando, por revelación, Yahvé, Jehová, le dice al Mesías, al Señor de David, que ha hecho un pacto con él, mediante el cual Dios el Hijo se encarnaría, Dios le daría un pueblo y él sería sacerdote para siempre de ese pueblo. Ahora, yo me imagino siempre, cuando estoy estudiando estos textos antiguos, a David rascándose la cabeza, sin entender absolutamente nada de lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, donde David vivía, ningún rey podía ser sacerdote. O era rey o era sacerdote. Todos los reyes provenían de la tribu de Judá. Todos los sacerdotes provenían de la tribu de Leví. Así que era imposible que una sola persona pudiera cumplir los dos oficios a la vez, porque había que unir las dos tribus. Pero David está escuchando una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en el cual Dios el Padre le jura a Dios el Hijo, tú que serás el rey de mi reino, tú que serás el rey de Israel, el rey de todo el universo, tú eres también sacerdote para siempre. Y para complicarlo todavía más, Dios agrega, según el orden de Melquisedec. Peor todavía para David, porque nadie jamás había sido sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos los sacerdotes eran según el orden arónico de la familia de Aarón. O sea que David entendía mucho menos. Y encima este personaje que se menciona aquí, Melquisedec, cuyo nombre significa rey de paz, aparece muy brevemente por primera vez en Génesis capítulo 14. Cuando Abraham regresa de rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. Dice el texto que Melquisedec sale al encuentro de Abraham. Ahora, Melquisedec nunca había sido mencionado hasta ese momento en las Escrituras y tampoco vuelve a ser mencionado de nuevo hasta que aparece en el Salmo 110. Entonces se encuentran, Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da a Melquisedec los diezmos, mostrando de ese modo que Melquisedec obviamente era mayor que Abraham, porque Abraham le da los diezmos.
Ahora, no tenemos tiempo hoy, en este momento, en este mensaje, de desarrollar la historia de Melquisedec. Yo les aconsejo que lean el capítulo 7 del libro de Hebreos. Ahí está detallado. Pero sí quiero mencionar un detalle importante respecto a Melquisedec. Él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y su sacerdocio no se transmitía de generación en generación como ocurría con los sacerdotes de Israel. Melquisedec aparece y desaparece de la historia bíblica misteriosamente para mostrar que él no tiene sucesores. Y ahora David nos dice en el Salmo 110 que Dios le juró al Mesías, a ese descendiente suyo, que ocuparía para siempre el trono de Israel como rey, que también sería sacerdote para siempre. Ahora, una pregunta, mis hermanos: ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Mediar entre Dios y el hombre pecador, al presentar sacrificios de animales que cubrían, no quitaban, cubrían los pecados del pueblo cada año en el día de expiación. Cuando moría un sacerdote, lo sucedían sus hijos, y luego los hijos de sus hijos, y así sucesivamente por siglos y siglos y siglos, hasta que aparece en escena Jesucristo. Y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacerdote y Cordero al mismo tiempo. Mis hermanos, la cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote se presentó a sí mismo como ofrenda para expiar de una vez por todas todos los pecados de aquellos a los que Él vino a salvar. Es por eso que ya no se necesitan más sacerdotes. ¿Se entendió bien? Ya no se necesitan más sacerdotes. Nadie puede ocupar ese oficio. Y ya no se necesitan más sacrificios. Porque el Mesías fue designado por Dios como sacerdote para siempre, para presentar el sacrificio definitivo, el único, en la cruz del Calvario. Todos los corderos, miles y miles de corderos sacrificados en el Antiguo Testamento, no eran más que un anticipo de ese bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo, dice la palabra de Dios, fue una vez y para siempre. No necesita repetirse nunca más, como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Mi amigo que estás entre nosotros, yo no sé si tú eres católico, y si eres católico yo te voy a pedir perdón, pero debo ser honesto porque yo no vengo aquí a ser políticamente correcto, yo vengo aquí a decir la verdad. Cada vez que la Iglesia Católica oficia una misa, está cometiendo la blasfemia más grande que puede existir. Y creo que la hacen varias veces al día, ¿no? Porque la Biblia nos está diciendo que no hay más sacerdotes, ni hay más sacrificios. Y en la teología católica, ellos creen convencidos que la hostia literalmente se transforma en el cuerpo de Cristo, no que representa, que literalmente representa el cuerpo de Cristo, y la copa de vino representa la sangre de Cristo. Es decir, ellos se comen y se toman a Cristo todos los domingos, o todos los días, no sé. Eso es una blasfemia, porque la Biblia dice claramente que no hay más sacrificios, que no hay más sacerdotes, no debe repetirse nunca más. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 13. Y ciertamente
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero presten atención, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La misa es una barbaridad teológica. Lo acaba de decir este texto. Ellos sacrifican a Cristo cada vez que hacen una misa. Una barbaridad. Hermanos míos, es mi oración en este momento al Señor que todos ustedes puedan llegar a entender lo que estamos viendo, la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo en este salmo. Porque es importante. La cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote, no hay otro, presentó la ofrenda de un cordero para ser inmolado, pero el cordero era el mismo. Y ahora ese sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios como el gran mediador entre Dios y el pueblo. Sí, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero como dice un comentarista, la grandiosidad de su realeza no le impide que se preocupe por cada uno de los suyos. La gloria de su majestad no oscurece su infinita compasión. Mis hermanos, qué gran privilegio para nosotros es tener a Cristo como nuestro Rey y como nuestro sacerdote. Ambas cosas a la vez. Como nuestro Rey nos gobierna, nos defiende de nuestros enemigos, pero como sacerdote intercede por nosotros ante Dios como aquel que satisfizo plenamente su justicia perfecta. Es por eso que nadie puede ocupar el lugar de Cristo, nadie puede jugar a ocupar el lugar de Cristo. Cristo no tiene vicarios. Cristo no tiene representantes porque Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. El único. No puede haber ningún otro Salvador, no puede haber ningún otro mediador fuera de Cristo. ¿Saben por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede igualar sus credenciales en la corte celestial y nadie pudo llevar a cabo una obra de salvación como la suya. Mire, los incrédulos y otra gente nos acusan a los cristianos de ser exclusivistas. Y saben una cosa, tienen razón. Porque no existe ninguna otra posibilidad más que ser exclusivistas. Porque no existe otro Salvador y no existe otra salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis hermanos, el Redentor tenía que ser hombre para ser nuestro sacerdote y para poder ser la ofrenda del sacrificio. Una ofrenda que cancelaría de una vez por todas nuestra deuda con el tribunal de Dios, pero también tenía que ser Dios, para que su sacrificio saldara la deuda completamente, porque es una deuda infinita contraída contra un Dios infinito. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Y ante tal disyuntiva, el Dios de todo amor, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda compasión, el Dios de toda gracia, decide Él pagar el precio. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros para morir en nuestro lugar. Qué plan de salvación tan maravilloso y tan increíble, mis hermanos. Él compró para nosotros arrepentimiento y fe en la cruz del Calvario.
Ese es nuestro Señor, Rey y sacerdote. Eso es lo que Cristo trataba de explicar a los escribas que no lo entendían. Pero regresando al texto, en Marcos 12, yo creo personalmente que la pregunta de Jesús en el versículo 37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo?, no tenía la intención de confundir a los escribas y fariseos. Todo lo contrario, yo creo que Jesús estaba tratando de ayudarlos a entender la verdadera naturaleza del Mesías. ¿Saben para qué? Para que luego de su muerte, luego de su resurrección y luego de su ascensión a los cielos, algunos de ellos vinieran a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero ¿saben qué? Lamentablemente una vez más quedó comprobado lo que dice el dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Marcos finaliza el pasaje en el versículo 37 diciendo: y una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Es decir, a diferencia de los líderes religiosos, esta gente escuchaba la palabra de Jesús con admiración, con deleite, con fascinación. Ellos sabían, se daban cuenta de que no había nadie en todo Israel que interpretara las Escrituras como lo hacía Jesús. Pero ¿saben una cosa? Es casi seguro, es muy probablemente que toda esa misma multitud, 3 días después, en el patio de Poncio Pilatos, reclamara a los gritos que Jesús fuera crucificado. Mi amigo, hay un gran abismo de diferencia entre deleitarnos en la sabiduría de Jesús y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Un gran abismo de diferencia. Hay muchos que hoy visitan todos los domingos las iglesias, cantan los himnos, disfrutan la predicación de la palabra de Dios, pero solamente para calmar sus conciencias. Pero eso no significa que necesariamente se hayan entregado por completo a Jesús como su Señor y su Salvador. Mi amigo, disfrutar de la palabra es una cosa, ser hacedor de ella es otra muy distinta. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Tú puedes decir, al igual que dice David en el Salmo 110, que Jesús es tu Adonai. ¿Realmente es tu Adonai? ¿Es tu dueño? ¿Es tu amo, tu soberano? Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No basta con la boca decir Señor, Señor. Es someterse por completo a su señorío. Mi amigo, tú eres parte de ese pueblo que se ha ofrecido a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe para que Él sea tu único Rey. Para que Él sea el único que está sentado en el trono de tu corazón, el deleite de tu alma, el gozo de tu vida. ¿Es así? Si es así, y yo sé positivamente que muchos pueden decir con seguridad, sí, pastor, Jesús es mi Señor. Si es así, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Si es así, mi hermano, levanta tu cabeza, porque nuestra redención está cerca. Aunque vivimos en un mundo caído, totalmente dañado por el pecado, vivimos en medio de aflicciones, vivimos en medio de dificultades, de problemas, de tragedia, Cristo está sentado en su trono, llevando a cumplimiento el plan redentor de Dios, y créeme, nada ni nadie podrá impedir que lo haga. Nada ni nadie. Y hasta que Él regrese en gloria por segunda vez a establecer su reino de paz y de justicia, aquellos a los que el Padre escogió para ser de Cristo seguirán respondiendo el Evangelio y seguirán ofreciéndose a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, repito, nosotros estamos del lado de aquel que ya venció. Estamos del lado del Mesías victorioso, del que está sentado en su trono reinando con poder y con autoridad, mientras esperamos con ansias, con expectativa, el día glorioso de su segunda venida para reinar junto con Él por los siglos de los siglos.
Pero si no es así, si no es tu caso, mi amigo, yo te ruego en esta mañana que tú no demores en venir a Cristo pidiéndole que perdone todos tus pecados, pidiéndole que transforme tu corazón incrédulo en un corazón creyente. Mi amigo, Cristo ya fue entronado en los cielos, a la diestra del Padre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cada ser humano tiene que rendirse a Él. Cada ser humano tiene que aceptar su autoridad absoluta. Mi amigo, Cristo es un gran Salvador, poderoso y compasivo, y Él ha prometido en su palabra que no echará fuera a nadie que venga a Él, a sus pies, con un corazón contrito, con un corazón humillado, clamando por misericordia. Allí donde estás, en tu lugar, pídele a Él que perdone tus pecados. Pídele a Él que tenga misericordia de ti. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.